Mi hija me borró de su boda para que su padrastro ocupara mi lugar en el altar. Hay decisiones que no solo cambian un plan, cambian la historia entera de una relación. Para mí, ese quiebre llegó cuando mi propia hija, Adriana, decidió que yo no estaría a su lado el día de su boda. Durante años soñé con ese momento, caminar juntos hacia el altar, entregándola con orgullo al hombre que eligió para su vida. Pero a pocas semanas de la ceremonia, mi exesposa, Leticia, intervino para que su actual esposo, Ramiro, tomara mi lugar para evitar tensiones. Ese día entendí que no se trataba solo de quien caminaba con ella, sino de algo mucho más profundo. Estaba siendo borrado de un papel que había defendido durante toda su vida. Entre mensajes fríos y decisiones tomadas a mis espaldas, llegó el golpe final, pedirme que no asistiera. No reaccioné con gritos ni reproches. En cambio, tomé una decisión que sorprendió a todos: si no era bienvenido, no financiaría ni un segundo más de esa boda. Lo que ocurrió después dejó a muchos sin palabras, y a mí con la certeza de que a veces, el amor también significa poner límites. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Siempre pensé que el día que acompañara a mi hija al altar sería uno de esos momentos que justifican todo lo que un padre hace en silencio, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Un instante breve pero inmenso, que cargaría con años de recuerdos y sacrificios. Sin embargo, jamás imaginé que la decisión de quién caminaría con ella ese día sería la misma que me borraría de esa escena para siempre. Su nombre es Adriana, y desde que llegó a este mundo con ese llanto fuerte que estremeció mi vida, me juré dos cosas: que siempre la amaría sin condiciones y que estaría presente en cada paso importante de su vida. Lo cumplí incluso después del divorcio, cuando su madre, Leticia, empezó a construir un muro entre nosotros con un silencio calculado. A pesar de ello, me mantuve firme, asistí a cada partido de fútbol, a cada cita médica, contesté llamadas nocturnas, estuve ahí en su primera gran desilusión amorosa. Tal vez no siempre lo hice perfecto, pero nunca me faltó la voluntad de estar. Por eso, cuando Adriana me anunció emocionada que se comprometía y me pidió ayuda para organizar la boda, no dudé ni un segundo. Me ofrecí a encargarme del lugar, del banquete, del fotógrafo, de lo que hiciera falta. Lo que necesites, cuenta conmigo, hija, le dije, y lo decía con el corazón en la mano. Desde ese día, planear la boda se convirtió en mi segundo trabajo. Me levantaba más temprano para revisar contratos, y en las noches, en lugar de ver televisión, me pasaba horas comparando arreglos florales. Mis fines de semana se llenaron de reuniones con proveedores y degustaciones de pasteles. Hasta aprendí a diferenciar flores que ni siquiera conocía 6 meses antes. Pero más allá del evento, lo que me movía era la ilusión de ese paseo al altar, su mano aferrada a la mía, el sonido solemne de la música, y la entrega simbólica de mi hija al hombre que ella había elegido para compartir su vida. Después de todo lo que había perdido con el divorcio, ese momento se sentía como una redención. Una manera de demostrar que, a pesar de todo, yo seguía siendo su padre y que nuestro vínculo estaba intacto. Pero Leticia, mi ex esposa, tenía otros planes. Han pasado 15 años desde que firmamos el divorcio, pero todavía sabe cómo herir sin alzar la voz. Al principio fueron comentarios pequeños, insinuaciones de que yo quizá no debía involucrarme en algunos detalles, o recordatorios casuales de que Ramiro, su esposo actual, había estado presente durante los años de adolescencia de Adriana. Me mordí la lengua más de una vez, recordándome que era el día de mi hija y que su felicidad debía estar por encima de mi orgullo. Aún así, no podía ignorar esa sensación amarga de que Leticia estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, una narrativa donde yo era reemplazado por Ramiro. Me consolaba pensando que Adriana sabría distinguir entre ambos, que llegado el momento me elegiría a mí. Faltaban apenas 3 semanas para la boda cuando ella apareció en mi casa con una botella de vino y una expresión que reconocí al instante: estaba nerviosa. No era habitual que trajera vino, así que supe que algo serio quería decirme. Papá, comenzó, con una voz tan frágil que parecía que se rompería si la tocabas. Hay algo de lo que tenemos que hablar, y no quiero que te molestes. La invité a sentarse, intentando disimular la inquietud que me recorría. Me preparé mentalmente para cualquier cosa, pero no para lo que escuché después. Me explicó que su madre le había sugerido que sería muy especial si Ramiro era quien la acompañara al altar. Que de esa manera se mantendría la paz y no habría incomodidades. Es solo un gesto simbólico, nada más, me dijo, intentando que sonara ligero. Sentí un peso en el pecho. Ese instante por el que había esperado, planeado y hasta pagado, estaba siendo entregado a otra persona, solo para evitar un conflicto. Asentí, aunque por dentro me costaba respirar. Me abrazó y me dijo que me amaba antes de irse, y yo me quedé sentado, mirando la botella de vino sin abrir sobre la mesa.
No era un asunto de celos hacia Ramiro, ni siquiera de resentimiento hacia Leticia. Era la herida de saber que mi hija prefería la comodidad de evitar tensiones a la profundidad de nuestra conexión. Que para tener un día pacífico, estaba dispuesta a dejarme fuera del momento más simbólico de su vida. Decidí no discutir. No le grité, no la hice sentir culpable. Le dije que lo entendía, y en parte era cierto, entendía que estaba quedando fuera de la foto, reducido a un espectador cordial mientras otro ocupaba mi lugar. Esa noche, pasé largo rato frente a la pila de facturas de la boda. Catherine, florista, el anticipo del lugar, y por primera vez, pensé qué pasaría si dejaba de pagar. No mencioné nada la siguiente vez que hablamos. Ni la siguiente. Adriana me seguía contando sobre centros de mesa y paletas de colores, y yo asentía como si no hubiera sido degradado en silencio. Creo que confundió mi silencio con aceptación. Pero no olvidaba. Cada correo de un proveedor, cada llamada sobre flores, era como pasar un dedo sobre una herida abierta. No podía dejar de recordar la manera en que me lo dijo, ensayado, como si ya hubiera explicado esa decisión a otros antes que a mí. Y peor aún, como si ya hubiera decidido cómo debía sentirme, tranquilo, comprensivo, distante. Lo cierto es que estaba de duelo. No por la boda en sí, sino por un momento que jamás recuperaría. Unos días después, Leticia me llamó, algo inusual. Su voz sonaba demasiado dulce para no esconder un objetivo. Me dijo que solo quería asegurarse de que Adriana y yo estuviéramos alineados sobre la ceremonia, que entendiera que era lo mejor para todos. La escuché, y cada palabra reforzaba la idea de que ella y Ramiro habían reescrito mi papel en la historia. Colgué con el corazón encogido, pero con la mente más clara. Ya no se trataba solo de aceptar una decisión, era reconocer que me estaban borrando de un momento que había sido mío por derecho. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente todos los años en los que hice hasta lo imposible para estar presente. Recordé cuando luché por mis derechos de visita, las incontables horas conduciendo bajo lluvia o nieve para llegar a tiempo a sus actividades, las veces que me quedé en la grada, empapado, solo para que ella me viera sonreírle desde lejos. Pensé en cuántas ocasiones aguanté comentarios hirientes de Leticia con tal de no darle un mal rato a mi hija. Ahora, todo eso parecía haber quedado reducido a nada. No por un error grave de mi parte, sino porque alguien más encajaba mejor en la versión armónica que su madre quería mostrar. El siguiente fin de semana nos reunimos para un brunch. Adriana hablaba entusiasmada sobre pruebas de vestido y ajustes en la mesa de postres. Traté de mantenerme presente, pero entonces dejó caer una frase que me atravesó. Ramiro ha estado practicando la caminata conmigo, se lo toma muy en serio, dijo riendo, como si fuera un detalle adorable. El sonido de mis cubiertos chocando contra el plato cortó su risa. La miré, y aunque ella intentó sostenerme la mirada, pude ver ese parpadeo nervioso que la delataba. Sabía, en el fondo, que me estaba dejando fuera. Bebió de su copa y cambió de tema, pero el daño ya estaba hecho. Cuando pedí la cuenta, la pagué en silencio. Al salir, me tomó del brazo y con voz suave, me pidió: «Papá, necesito que estés de acuerdo con esto. Quiero que ese día todo fluya. Por favor». La miré y vi no solo a la mujer que estaba por casarse, sino a la niña que una vez se metió en mi cama después de una pesadilla, a la adolescente que me llamaba llorando porque su tarjeta había sido rechazada en una tienda. Y entendí que lo que me pedía no era comprensión, sino desaparición. Desaparecer para que su día fuera más fácil de manejar, para que su madre y su padrastro pudieran disfrutarlo sin tensiones. Le dije lo único que podía decir sin perder el control. Siempre he querido que seas feliz, Adriana. Eso no va a cambiar. Sonrió aliviada, y yo le devolví la sonrisa, pero por dentro sentía que algo se rompía. Esa noche, me senté en mi escritorio y revisé cada recibo, el lugar, el catering, la iluminación, el DJ, hasta las servilletas personalizadas. La suma me dejó helado, decenas de miles de pesos, todo pagado por mí. Abrí la laptop y miré los correos que había empezado y borrado en las últimas semanas. Sin pensarlo demasiado, abrí uno nuevo. Buenas noches, soy Julián Álvarez. Solicito cancelar nuestro contrato con efecto inmediato. No había vuelta atrás. 3 días después, el golpe final llegó por mensaje de texto. Eran casi las 9:30 de la noche de un martes. Hola, papá. ¿Podemos hablar mañana? Mamá cree que tal vez sea mejor que no vengas a la boda. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como si las palabras se hundieran en mi estómago. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque cualquier respuesta en ese momento saldría cargada de un dolor que no quería exponerle. Esa noche caminé por la casa en silencio, pasando la mano por los marcos de fotos y las tarjetas de cumpleaños que alguna vez me escribió con frases como «el mejor papá del mundo».
Una incluso tenía un dibujo mío con capa. Pensar que durante 2 décadas me puse esa capa para ella, solo para que ahora me pidiera no ir, me dejó con una mezcla amarga de tristeza y rabia. Al día siguiente, fui yo quien la llamó. Contestó rápido, como si estuviera esperando la llamada. «Hola, papá», dijo, con un tono ligero, casi ensayado. Le pedí que me explicara. Suspiró antes de responder. «Es que mamá piensa que habría tensión si vienes, teme que Ramiro se sienta incómodo y yo no quiero dramas. Tú sabes cómo es». Sí, lo sabía. Sabía muy bien cómo era Leticia, había estado casado con ella 13 años y llevaba 15 más intentando criar en conjunto. Le pregunté si eso era lo que ella realmente quería. Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. «Solo quiero que el día salga bien». No le di la explosión que tal vez esperaba. Solo dije: «Está bien». Fue una sola palabra, pero dentro de mí se sintió como un terremoto. La repetí en voz baja, casi para mí mismo, y ella suspiró como si le hubiera quitado un peso de encima. «Sabía que lo entenderías», susurró. No, no lo entendía. No de la manera que ella creía. Después de colgar, me quedé en el coche casi 1 hora viendo cómo el cielo se volvía oscuro. Sentía que poco a poco me habían editado de su historia, borrándome escena tras escena, hasta dejar solo mi nombre en las facturas. Y ahí tomé la decisión final: si no estaba invitado, no iba a financiar la boda. Abrí cada contrato y revisé las cláusulas de cancelación. El depósito del lugar era reembolsable menos una pequeña penalización. El proveedor de comida no había comprado ingredientes al por mayor, así que tampoco habría problemas. La florista fue la única que no aceptó una devolución completa, pero eso no me importó. Envié cada correo con calma y sin dar explicaciones: los planes han cambiado. ¿Confirmar cancelación? Por favor. Esa misma noche, la mitad de los servicios ya estaban anulados. Dormí mejor que en semanas. No era venganza, era un acto de autopreservación. La primera en responder fue Mónica, la fotógrafa. Me escribió un mensaje educado pero confundido. «Lamento escuchar la cancelación, Julián, ¿confirmas que es para todo el evento o solo para la cena de ensayo?» Contesté breve. «Todo el evento. Gracias por tu tiempo». Poco después, me llamó Silvia, la coordinadora del lugar. Su tono era directo. «Señor Álvarez, ¿está seguro de esto? Adriana no nos ha informado de ningún cambio. Eso es un asunto entre ella y su madre. Yo soy quien firmó el contrato, y me retiro», le respondí. Hubo un breve silencio antes de que aceptara la cancelación. Colgué sin dar más detalles. Ya no tenía la necesidad de justificarme ante nadie. En 48 horas, el DJ Martín también confirmó su retiro. Me envió un correo lamentando la situación y diciéndome que esperaba poder trabajar conmigo en el futuro. No respondí. No habría próximos eventos que involucraran a mi hija después de esto. Cada cancelación me daba una sensación extraña, como si me quitara una venda de los ojos. Me di cuenta de que llevaba años sosteniendo una versión idealizada de mi papel como padre, una que ya no existía en la realidad. Fue entonces cuando llegó la llamada que esperaba: Leticia, con voz crispada. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó, sin siquiera saludar. «Cancelando lo que pagué. Si no voy a estar, no tengo por qué costearlo», respondí con calma. «Este es el día de Adriana, lo estás arruinando». «No, tú ya lo arruinaste. Yo solo estoy poniendo límites». Colgó furiosa. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era Adriana. Dudé antes de contestar. «Papá, ¿por qué haces esto?», me dijo, con un tono más dolido que enojado. «Tú me pediste que no fuera. Lo respeté. Ahora respeto mi decisión de no seguir financiando», respondí. Se quebró y empezó a llorar. «Ya enviamos las invitaciones, la gente ha comprado boletos. ¿Qué vamos a hacer?». «Eso ya no es mi problema, hija. Tú tomaste una decisión. Ahora enfréntala». Las consecuencias no se hicieron esperar. En los días siguientes, el teléfono de Leticia debió convertirse en una línea de quejas: invitados confundidos, hoteles que confirmaban que no había reservas, proveedores que no se presentaban. La elegante cena de ensayo que habían imaginado terminó siendo una comida improvisada en el patio trasero del hermano de Ramiro, con sillas prestadas y luces colgando de forma desigual. El día de la boda, yo estaba en casa. No encendí la televisión, no revisé redes sociales y dejé el teléfono guardado en un cajón. Me senté en el porche con una cerveza y el perro recostado a mis pies, sintiendo el sol de la tarde filtrarse entre las hojas. Imaginaba a los invitados llegando con trajes y vestidos, descubriendo que no había música, ni decoración, ni nada de lo que había estado planeado. No era alegría lo que sentía, sino una certeza serena: no estaba actuando por rencor, sino por dignidad.
El silencio que siguió a ese día fue tan pesado que parecía ocupar cada rincón de mi casa. Ni mensajes, ni llamadas, ni un solo correo. Durante 3 días, nadie me buscó. No sabía si la boda se había llevado a cabo en alguna forma improvisada, y no me interesaba averiguarlo. Lo que fuese que hubiera pasado, ya no me pertenecía. Al tercer día, mi hermana Graciela me escribió un mensaje corto, me contaron que la boda fue un desastre, ¿qué pasó? La respuesta me salió sin esfuerzo, pregúntale a Leticia. No me preocupaba defenderme, no necesitaba justificar nada. Durante demasiado tiempo había sido el hombre que pagaba, sonreía y se apartaba. Ese papel había llegado a su fin. Poco a poco, empezaron a llegar comentarios de conocidos que habían asistido. Un primo lejano escribió, no había nada, ni comida ni música. Adriana estaba mortificada. Otro invitado me dijo que terminaron en una terraza improvisada, que todo se sintió apresurado y sin alma. Según me contaron, Leticia culpó a un problema con un proveedor, pero algunos sospecharon la verdad. Quienes me preguntaron directamente si yo había cancelado todo recibieron una respuesta breve, sí. Sin explicaciones, sin adornos. Nadie insistió más. Creo que todos entendieron que esto no se trataba de dinero, sino de algo más profundo. Una semana después, encontré en mi buzón un sobre con mi nombre, escrito con la letra inconfundible de Adriana. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo dejé ahí un buen rato antes de abrirlo. La carta empezaba con un no sé qué decirte, que al menos sonaba honesto. Después, relataba cómo todo se había salido de control, cómo no esperaba que su madre reaccionara con tanta dureza, cómo los invitados estaban molestos y cómo la ceremonia terminó celebrándose en el patio bajo unas luces desparejas. Escribía que no era lo que imaginaba y tampoco lo que quería. Pero en toda la carta no había un lo siento. Si decía que me extrañaba, que estaba confundida, que quizás las cosas habían ido demasiado lejos y que no pensó que realmente me apartaría. Esa última frase me atravesó, no pensé que de verdad te irías. Como si mi presencia fuera algo garantizado, como si el amor de un padre significara aguantar cualquier humillación. Doblé la carta y la dejé a un lado. No lloré, no me enojé. Sentí una calma rara, la de alguien que está parado en medio de las ruinas de algo que en realidad ya se había quemado mucho antes. Intenté escribirle una respuesta, incluso empecé una hoja, pero nada sonaba verdadero. La verdad, tal como la sentía, era demasiado definitiva. Ella había elegido a Ramiro no solo como acompañante al altar, sino como símbolo de preferencia. Había tomado el camino de menor resistencia, y eso confirmó un temor que llevaba años guardando, que todo lo que yo había hecho por ella se veía más como obligación que como amor. En los días siguientes empecé a devolver cosas, los gemelos que había comprado para ese día, los zapatos de Charol, la corbata en los colores de su boda. Cada caja que cerraba era un pequeño acto de cierre. Borré correos, eliminé carpetas con presupuestos y fotos de inspiración. Mi casa comenzó a sentirse más ligera, no vacía, sino despejada, como un escenario después de la última función. Pasé varios días sin mencionar el tema a nadie. Pero una tarde, después de mucho pensarlo, decidí escribirle una última carta. No era una disculpa, ni un ataque, era simplemente honesta. Empecé como lo hacía cuando era niña, a mi pequeña. Después, palabra por palabra, le expliqué que la amaba y que siempre la amaría, pero que el amor no significa desaparecer para que otros estén cómodos. Le recordé que no cancelé la boda por venganza, sino porque me di cuenta de que estaba pagando por un evento del que se me había excluido deliberadamente. Le escribí que cada peso invertido era como firmar mi propia desaparición, que me había permitido creer que era esencial en su vida cuando en realidad me trataba como un accesorio que se usa y se guarda. Le recordé las veces que estuve en su vida cuando era difícil estarlo, las tardes esperando en el auto durante sus clases de piano porque su madre no quería que entrara, aquel viaje de 4 horas bajo la nieve cuando enfermó en la universidad, las noches en que me quedé despierto hasta verla llegar a casa. No para que sintiera culpa, sino para que recordara que esos momentos existieron y tuvieron valor. Terminé la carta diciéndole que estaba dispuesto a hablar si ella lo deseaba, pero que no la perseguiría más, y que no volvería a aceptar un lugar en el que se me pidiera quedarme al margen fingiendo que eso era suficiente. Te amo, Adriana, pero también me amo a mí, y no voy a cambiar uno por el otro nunca más. Sellé el sobre y lo envié. No recibí respuesta inmediata. Las semanas pasaron, llegaron las fiestas y también se fueron, en silencio. Supe por conocidos que ella y Ramiro se mudaron a un pequeño apartamento y que las fotos de la boda nunca fueron enmarcadas. Dicen que no habla mucho de ese día. Yo no pregunto. No necesito saber. Lo que sí sé es que algo en mí cambió, dejé de medir mi valor en base a sus invitaciones y empecé a vivir mi vida de nuevo. Ahora, mis días son más tranquilos. Me levanto temprano para cuidar el jardín, salgo a pescar, leo el periódico sin buscar mensajes ocultos en el silencio.
Mi vida es más pequeña, sí, pero también más mía. Si algún día me busca, responderé, pero no volveré a doblarme para encajar en un espacio que me quiere a medias. Con el tiempo, aprendí que no todas las heridas se cierran con un lo siento y que no todas las relaciones, incluso las más importantes, vuelven a ser como antes. Lo que ocurrió con Adriana no fue un momento aislado, fue la confirmación de un patrón que había estado ignorando por años. Durante mucho tiempo pensé que ser un buen padre significaba estar siempre disponible, incluso si eso implicaba quedarme en segundo plano para evitar conflictos. Pero esa idea me llevó a un lugar donde ya no había espacio para mí, donde mi valor estaba reducido a mi capacidad de pagar facturas y no hacer preguntas. Y cuando finalmente puse un límite, descubrí algo que nunca había esperado, la paz de saber que no me estaba traicionando a mí mismo. No voy a negar que hubo noches en las que pensé en llamarla, en preguntarle cómo estaba, en intentar recuperar algo del vínculo que teníamos. Pero luego recordaba la claridad de aquel momento en el que me di cuenta de que el respeto propio es más frágil de lo que parece, y que una vez que se pierde, cuesta demasiado recuperarlo. No me arrepiento de haber cancelado mi participación. Lo que sí lamento es no haber trazado esa línea mucho antes. Lamento los años en los que acepté migajas de afecto creyendo que era mejor que nada. Hoy sé que la paz que se obtiene a costa de tu dignidad no es paz, es sumisión. Mis días ahora transcurren entre cosas simples, cuidar las plantas del jardín, tomar café en silencio por la mañana, leer sin mirar el reloj. A veces me pregunto si un día Adriana tocará la puerta o me llamará para hablar. Tal vez lo haga, tal vez no y está bien. Porque ahora entiendo que el amor de un padre no debe significar quedarse donde no se le quiere plenamente. He aprendido que defender tu lugar no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Y aunque el camino haya sido doloroso, prefiero 1000 veces vivir con la conciencia tranquila que con el corazón lleno de resentimiento por haber permitido que me borraran de mi propio papel como padre. A quienes escuchan mi historia, les digo esto, nadie debería sentirse obligado a quedarse en un lugar donde es evidente que no lo quieren. A veces, poner límites duele más que quedarse, pero a la larga, es lo único que realmente nos salva. Y me queda una pregunta que quizá tú puedas responder. ¿Alguna vez te han pedido que te apartes por el bien de todos, y al hacerlo descubriste que en realidad te estaban sacando de su vida? Si es así, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Recuerda compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima historia.